El juicio relaciona las ideas afirmando y negando el nexo entre ellas y propicia que posteriormente se dé el raciocinio. El juicio es una conexión enunciativa de conceptos. El juicio está formado por tres elementos, a saber, el sujeto, el predicado y la cópula o nexo, que suele ser el verbo ser en tercera persona. Ahora bien, en tanto que el juicio se afirma o se niega al respecto de alguien, esta afirmación o negación puede ser verdadera o falsa. Decimos que un juicio es verdadero cuando está de acuerdo con la realidad y falso cuando no lo está. La clasificación de los juicios se divide por la cantidad. Universales son aquellos que se refieren a todos los individuos de la especie. Ejemplo, todos los hombres son racionales. Las particulares son aquellos que se refieren a varios objetos sin llegar a la totalidad, es decir, que se refieren tan solo a una parte del todo. Singulares son aquellos que hacen referencia a un solo individuo de la especie. Ejemplo, Juan es leal. Por la cantidad, afirmativos son aquellos juicios que expresan la compatibilidad entre sujeto y el predicado. Se realiza el predicado. Ejemplo, los hombres son racionales. Negativos son aquellos que expresan la incompatibilidad entre el sujeto y el predicado. Ejemplo, los animales no son piedras. Juicio por propiedad fundamental. La propiedad fundamental de un juicio es una adecuación o inadecuación de la realidad. Distinguimos dos tipos de juicio. Juicio verdadero, aquel que está de acuerdo con la realidad. Un ejemplo es, la matemática es la ciencia de las cantidades, y el juicio falso, que es aquel que está en desacuerdo con la realidad. Un ejemplo sería, el Sol gira alrededor de la Tierra. Por la relación, son categóricos, son aquellos en los que la relación sujeto, predicado se nos ofrecen sin condiciones, son juicios no sujetos a otra condición. Ejemplo, los minerales son seres inertes. Hipotéticos son aquellos en los que la relación sujeto, predicado se establece. Condicionalmente se hace un enunciado cuya veracidad depende siempre de una condición. Disyuntivos son aquellos en los que se afirma alternativamente o exclusivamente uno u otro predicado o varios predicados. Ejemplo, Juan estudia o profesor. Por la modalidad, problemáticos son aquellos que expresan una opinión no demostrada, por lo que hay posibilidad que esa opinión sea verdadera o falsa. Cuadro de oposición o cuadro de oposiciones de juicios es un esquema de lógica formal aristotélica que compara cuatro juicios A, E, I y O para determinar las relaciones de dependencia que hay entre estas cuatro. Segundo a tratar son las clasificaciones de los cuatro juicios básicos. A es la afirmación universal, donde se abarca todo el sujeto y todo el predicado. E es la negación universal, donde se abarca también todo el sujeto y todo el predicado. I es la afirmación particular, donde se abarca parte del sujeto y parte del predicado. O es la negación particular, donde también se abarca parte del sujeto y parte del predicado. El esquema se llama cuadro de oposición porque precisamente muestra las relaciones de diferencia en cualidad o en cantidad entre las preposiciones. A y B son contrarias, porque aunque ambas son universales, tienen diferente cualidad, una niega y la otra afirma. I y O son subcontrarias, porque aunque ambas son particulares, tienen diferente cualidad, una niega y la otra afirma. A es contradictoria en cualidad y cantidad con O, como también lo es con E y con I, porque A afirma todo caso y E niega para todo caso. I es subalterno de A, como lo es O de E, porque difieren en la cantidad y se pueden ver incluidas en afirmaciones universales. Los principios lógicos. Los principios lógicos constituyen las verdaderas primeras, evidentes por sí mismas, a partir de las cuales se construye todo el edificio formal del pensamiento, según la lógica tradicional.
El modo de considerar estos principios ha variado a través de la historia de la lógica y del pensamiento científico, pero la lógica formal ha coincidido en la formulación de 4 principios lógicos, aunque el cuarto no es aceptado por todos los lógicos. Los principios son: principio de identidad, principio de contradicción o principio de no contradicción, principio de exclusión del término medio o principio del medio excluido o principio del tercero excluido o principio del tercer término excluido, principio de razón suficiente. Principio de identidad. El principio de identidad fue formulado por primera vez como parte de una teoría de la realidad del ser. Ese principio afirmaba algo tan general como que el ser es. Esto puede ser explicado diciendo que todo objeto es idéntico a sí mismo. El principio de contradicción. Este principio ha sido llamado tradicionalmente e incorrectamente principio de contradicción cuando lo que se enuncia es la imposibilidad de contradicción en el pensamiento. Se trata del principio fundamental de la lógica clásica que descarta cualquier posibilidad de contradicción en el pensamiento y en la realidad. Esta implicación ha sido y es uno de los obstáculos más fuertes que ha encontrado toda la consideración dialéctica de la realidad y el pensamiento. La forma más plena del segundo principio es la que se refiere a la no contradicción entre dos juicios, tal como se expresa en la fórmula: A es A y A no es A, no son ambos verdaderos. El principio de exclusión del término medio. Como un complemento necesario del principio no contradicción, se formula el principio de exclusión del término medio. En su forma original se refería también a una estructura de la realidad y consistía en la afirmación de que no hay término entre el ser y el no ser. En su forma lógica, el principio debe entenderse como afirmación que dos juicios contradictorios no pueden ser ambos falsos, tales como se sintetiza en la fórmula: A es A y A no es A, no son ambos falsos. El principio de la razón suficiente es este de los 4 principios lógicos el más discutido, pues no todos los lógicos clásicos lo aceptan. El 4 principio se enuncia: nada es sin una razón suficiente. Christian Wolff en 1712 distinguió entre 3 modos para entender a este principio: como razón de ser, como razón de llegar a ser y como razón de conocer. Cuando estoy cansado me da sueño. Este es un ejemplo del juicio fundamental verdadero, es decir, está de acuerdo con la lógica. Si tomo café, me quedo despierto más tiempo. Este es un ejemplo de un juicio fundamental negativo, es decir, no está de acuerdo con la lógica.